Hola, muy buenas, espero se encuentren bien, yo me encuentro bien. Hoy vamos a hablar sobre las clases y las herencias de clases en Python bajo el modelo de la programación orientada a objetos. Vamos a definir primero qué es una clase. Una clase es un universo, un conjunto de elementos que pertenecen a ese universo porque entre ellos comparten características comunes. Eso es una clase en términos muy sencillos y generales. ¿Qué partes tiene una clase? Obviamente va a tener un nombre de esa clase, va a tener también los atributos que les decía, las características comunes entre ellos, y va a tener unos métodos. Ya vamos a ver qué son los métodos. Listo. El nombre obviamente hace referencia a cómo llamaremos esa clase o a ese universo que agrupa esos elementos. Los atributos son las características comunes que ellos tienen y los métodos son una serie de operaciones o acciones que podemos realizar con esos atributos o con los elementos que pertenecen a esa clase. Ahora, en lenguaje técnico, los elementos que pertenecen a una clase los vamos a llamar de ahora en adelante como objetos. Entonces ya sabemos más o menos cuál es el concepto de clase y cuáles son las partes que integran a ese concepto, y los elementos que hacen parte de una clase se llamarán objetos. Vamos a ver cómo se representan las clases dentro de un diagrama. La representación se hace a través del estándar UML, o en español lenguaje de modelado unificado, que ha establecido que una clase se representa a través de un rectángulo dividido en 3 secciones. En la primera sección tenemos el nombre de la clase. Después tenemos una sección intermedia donde estarán los atributos de esa clase. Y por último está la sección de abajo donde tendremos los métodos. Ahora sí, imaginémonos una clase del mundo real en la cual nosotros estemos, digamos, habituados porque hace parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, los vehículos. Vamos a imaginarnos esa clase. En primer lugar, debemos escribirle su nombre. Listo, ya teniendo en cuenta esa clase, ese universo grande donde hacen parte muchos objetos, vamos a pensar en qué atributos en comunes pueden tener esos vehículos. Se me ocurre 3 de ellos, que pueden ser una placa, un color, una marca, y añadamos otro adicional que pueden ser los kilómetros recorridos. Ahora pensemos qué operaciones podemos realizarle a esa clase, qué cosas se pueden definir a través de operaciones en las cuales cualquier vehículo puede verse afectado. Por ejemplo, cambiar el kilometraje, y ese podría ser un método. Entonces tenemos la clase vehículos con unos atributos, un solo método que se encargará de cambiar el kilometraje. Obviamente, a medida que se utilice el vehículo, pues ese valor tiene que cambiar, no puede quedarse estático. Ahora pensemos en que hay una gran cantidad de vehículos y que dentro de estos vehículos tenemos unas subcategorías donde se agrupen vehículos que comparten unas características comunes entre ellos y que, sin dejar de ser vehículos porque van a tener una placa, un color, una marca y un kilómetro, su objetivo o su fin de uso es diferente. Se me ocurren buses, motos, camiones de carga, transporte de alimentos, camionetas, autos deportivos, camiones militares, remolcadores, tractoras, patinetas eléctricas, volquetas, tractocamiones, mezcladoras de cemento, entre un largo etcétera. Sabemos perfectamente que un bus tiene un objetivo diferente al de una remolcadora o al de un tractocamión. Podemos agrupar esos vehículos que tienen características diferentes a los otros, pero que no dejan de ser vehículos dentro de sus categorías. Estas subcategorías las llamaremos de ahora en adelante subclases. Y esas subclases, como comparten entre ellas los atributos de la clase madre a la cual pertenecen, que se llama vehículos, todos van a tener esos mismos atributos, decimos que heredan esos atributos de esa clase grande llamada vehículos. Vamos a ver entonces en Python cómo creamos una clase y cómo definimos una herencia entre las subclases y la clase madre o la clase principal. Listo, estamos acá en Jupyter Notebook. Es un libro interactivo. Prefiero utilizar este porque tiene sentido debido a que podemos intercalar comentarios, textos con código. Ustedes, por supuesto, pueden utilizar el editor o el intérprete de Python de su preferencia. Para crear una clase, basta con escribir la palabra reservada class, el nombre de la clase, dijimos vehículo, abrimos y cerramos paréntesis y 2 puntos. Eso es todo. Después de eso vienen los métodos que integran esa clase. El primer método que debemos escribir es el método inicial, el que inicia cada objeto. Este método es init y tendrá 2 rayas al piso al inicio y al final. Dentro de él van los parámetros que hacen parte de todos los objetos que van a pertenecer a esa clase. Para eso utilizamos una palabra comodín que es self.
Esa palabra puede ser cualquier otra, no necesariamente tiene que ser self. Sin embargo, en las prácticas de buena programación de Python que se encuentran en el manual, recomiendan que sea self. Es un comodín, como les estaba diciendo, que brinda acceso a los diferentes parámetros y métodos que pertenecen a esa clase. ¿A quién le va a brindar acceso? Pues a los objetos que más adelante vamos a crear. Si no escribimos self, ese objeto no puede acceder a esos métodos. Entonces viene self y ahora sí vienen los atributos que habíamos definido al principio, que serán marca, placa, color, modelo y kilómetros. 2 puntos. Procedemos enseguida a dar el acceso o a definir cada uno de esos parámetros para que los objetos puedan acceder a ellos. Entonces utilizamos el comodín self.marca igual marca, self.placa igual placa. Si no hacemos eso, el objeto no puede acceder a esos atributos. Y así con todos. El método init es como una plantilla que cada objeto debe llenar para escribir sus propios valores que lo van a diferenciar de otros objetos. Ahora vamos a definir otro método. Habíamos dicho que podemos adicionar kilómetros a los que ya tenía ese objeto. Escribimos de nuevo def y este método lo vamos a llamar en inglés add kilómetros self para que el objeto pueda acceder al método y nuevos kilómetros. Lo que hará este método es sumarle a los kilómetros que ya tenía los nuevos kilómetros que ha recaudado el vehículo de acuerdo a su uso, obviamente. Los kilómetros que ya tenía serán igual a él mismo más los nuevos kilómetros. Listo, ya hemos creado nuestra clase de vehículos, ahí está perfecta. Ahora vamos a agregar objetos a esa clase. Ese proceso lo vamos a llamar de ahora en adelante como instanciar. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que pertenezca a la clase de vehículos. Por ejemplo, camioneta de Alex. Escribimos el nombre que le vamos a dar al objeto igual y la clase a la cual pertenece, que es vehículo. Dentro del paréntesis escribimos los valores de cada uno de los atributos. Marca, pongamos que sea Chevrolet. Placa, algo aquí genérico. Color rojo, modelo 2020. Eso es un número, no es necesario colocarlo entre comillas, no es una cadena. Y los kilómetros también es un número entero, digamos que sea 0 kilómetros. Listo, ya con eso hemos dicho que ese objeto va a pertenecer a la clase vehículos. Y a partir de ahora podemos utilizar los métodos que se hayan definido en la clase vehículos. Por ejemplo, voy a agregar kilómetros. Entonces escribo mi nombre del objeto, camioneta Alex, punto, y escojo el método, agregar kilómetros. No sé, 20 kilómetros. Y ya hemos utilizado el método. Sin embargo, si yo quiero comprobar cuántos kilómetros va sumando en total, debería escribir aquí un mensaje en el método donde me indique el nuevo número de kilómetros. Puedo utilizar print o retro. Voy a utilizar retro. Retro, paréntesis, comillas, los nuevos kilómetros recorridos son. Viene aquí una llavecita, voy a formatearlo. Punto format, paréntesis, escribo la variable que va a ir dentro de ese corchete, que será los nuevos kilómetros recorridos son 20. Bueno, ahora vamos a crear una subclase. Listo. No estoy colocando tildes porque me interesa es el concepto. No quiero perder tiempo en semántica castellana. Cervantes, perdóneme la vida. Voy a crear acá una nueva subclase. Digamos que dentro de ese gran universo de vehículos hay una subclase muy común para todos nosotros que son los buses. Para crear la subclase escribo class, el nombre de la subclase, buses, y entre paréntesis, como hereda cosas de la clase principal a la cual pertenece, escribo ese nombre de esa clase. En este caso sería vehículos. 2 puntos. Ya no es necesario crear un método init porque precisamente estamos indicando que la clase buses va a heredar estos mismos atributos. Por lo tanto, este método init ya no es necesario. ¿Lo puedo crear? Claro que lo puedo crear. Pero al crearlo, si yo lo escribo aquí, este método init va a reemplazar al que teníamos en la clase principal. Digamos que va a tener esa prelación. Y eso va a tener ciertos riesgos en programación, en el código. Y además porque se estaría perdiendo la filosofía del trabajo de programación orientada a objetos, que es heredar métodos y parámetros de las clases principales. No tendría mucha gracia. Entonces no es muy recomendable esta práctica. Podemos sí crear un método que se llame sillas, que nos indique cuántas sillas tiene ese bus. Def sillas, paréntesis, self, número de sillas. 2 puntos y un mensajito que me indique o que me devuelva el número de sillas que yo le di. Entonces en return el número de sillas totales es corchetes, punto, formateamos acá
y ahí va a ir la variable número de sillas. Número de sillas. ¿Qué error tuve yo por acá? Ok, es que el vehículo en singular y yo escribí en plural. Tiene toda la razón Python. Listo, ya corregido. Listo, vamos ahora a instanciar un objeto de esa subclase. Para instanciar un objeto de una subclase, procedemos de la misma manera que con las clases principales. Le damos un nombre, digamos Transmilenio, para el caso de Bogotá, que sean de Bogotá y de Colombia, saben perfectamente que es un Transmilenio, y los que no, pues es un bus grande con muchos puestos donde la gente está una encima de la otra porque es terrible, es un sistema terrible. Pero bueno, no me quiero meter en política ahora. Tengo Transmilenio, escribo la clase a la cual pertenece, que es buses, y entre paréntesis van los parámetros de la clase que ha heredado, que son estas, los mismos que tenía la camioneta de Alex, pero en este caso será el Transmilenio. Marca, digamos que sea Volvo, placa, cualquier número, color, los Transmilenios son rojos, sigue modelo, digamos 2018, y que ha recorrido 7.400 kilómetros, ese Transmilenio. Ya hemos creado nuestro objeto a esa subclase, pero como esa subclase tiene métodos que ha heredado de la clase principal, podemos utilizarlo con este objeto. Miremoslo. Entonces yo ya puedo escribir aquí Transmilenio, punto, y fíjense que él me está citando tanto los métodos propios como sillas y también los métodos que no son de esa misma subcategoría, subclase, sino de la clase principal. Digamos, agregar kilómetros. Voy a agregarle a esos 7.400, no sé, unos 800 kilómetros más. Los nuevos kilómetros recorridos son 8.200, 7.400 que ya tenía más esos 800, 8.200. Vamos a establecer el número de sillas. No sé cuántas sillas tiene un Transmilenio. Voy a suponer que son 56. El número de sillas totales es 56. ¿Listo? Y eso es todo. Fíjense que es un proceso bastante simple, que pareciera algo súper enredado, pero no lo es. Definir una clase se hace de una manera muy práctica en Python. Python es un lenguaje muy fácil, es un lenguaje que tiene una sintaxis muy simple, pero al mismo tiempo elegante y clara. Y eso hace que sea fácil de aprender. Como nos damos cuenta en este ejemplo, el trabajo de programación orientada a los objetos, lo que serían muchas más líneas de código o unas clases de sentencias más complicadas en otros lenguajes de programación, acá se hace de una forma más reducida, más contenida y con una sintaxis más fácil de entender. Cada lenguaje tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, pero en este caso Python creo que tiene esta ventaja que es muy importante para las personas que se inician en programación e incluso personas que ya llevan un amplio recorrido en esto. Espero me haya hecho entender, espero haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video. Sigan estando bien.